¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un medicamento cuya función y modo de acción es a través de crear un aumento de anticuerpos por parte del sistema inmunológico. Aunque en un sentido amplio se está empezando a usar el término a veces como cualquier medicamento que sirve para prevenir o diagnosticar incluso una enfermedad. Las vacunas teóricamente tienen grandes beneficios. Por ejemplo, pues sirven para prevenir, evitar epidemias y pandemias porque la inmunización colectiva ayuda a que no se transmita el virus. Claro, esto hay que matizarlo porque, por ejemplo, en la pandemia COVID-19 ocurrió que la vacuna era muy poco eficaz y que a la inmunidad de grupo, a la inmunidad de rebaño, y contribuyeron mucho más los que se habían inmunizado, las personas que se habían inmunizado pasando la enfermedad, que tenían una inmunidad más eficaz, que las personas que solo se habían inmunizado con la vacuna, que tenían un grado de inmunidad muy poco eficaz para la adquisición del virus y para la transmisión. Otra ventaja de las vacunas es que reduce el uso de antibióticos. Claro, si una enfermedad transmisible ocurre en menos casos o ocurre con más levedad, pues si es de bacterias, pues puede reducir el número de antibióticos necesarios. Es una medida relativamente barata porque se puede administrar a millones de personas con un gasto aceptable. Las vacunas teóricamente mejoran la calidad de vida porque evitan las interrupciones al trabajo o, en el caso de los niños, a la formación escolar. El desarrollo de las vacunas ha contribuido enormemente al desarrollo farmacéutico, a la investigación. Es otra ventaja de las vacunas. Y otra ventaja es que previenen, claro, no solo la enfermedad que evitan, sino las consecuencias secundarias. Por ejemplo, un sarampión puede causar una neumonía bacteriana. El que haya menos casos de sarampión evitará que haya menos casos de neumonía bacteriana. Y una ventaja que se señala mucho es que las vacunas es una herramienta que permite gran igualdad poblacional, porque la gente pobre normalmente tiene acceso igual que la gente rica en casi todos los países del mundo, a diferencia, por ejemplo, de tratamientos medicamentosos caros que en ciertos países no están cubiertos. En 1796, siglo XVIII a finales, Edward Jenner era un británico que observó que las personas que ordeñaban vacas y contraían la viruela de las vacas estaban protegidas contra la viruela humana, tenían menos enfermedad. Así que en 1796 se inoculó a un niño de 8 años con pústulas de viruela bovina y se vio que funcionaba, y ya en el siglo XIX el médico francés Louis Pasteur desarrolló una segunda generación de vacunas, entre otras para el cólera, cuando ya descubrió lo que eran los gérmenes. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX y a mediados del XX eran muy pocas las vacunas que se administraban. Por ejemplo, en el año 1962 se administraban vacunas para la polio, para la viruela y para la difteria, tétanos y parotiditis. Nada más. El número de vacunas ha ido en aumento y de 5 dosis, que son las mencionadas en el año 1962, se pasó a 72 dosis en el año 2016 y hoy día son muchas más. Claro, esto está generando preocupación porque ¿cuál es el efecto de este aumento de dosis? Teniendo en cuenta además que las vacunas actuales son más complejas. Las vacunas iniciales eran meramente por así decirlo, un trocito de virus o de bacteria, un antígeno que estimulaba la inmunidad. Hoy día las vacunas llevan componentes medicamentosos, llevan adyuvantes, llevan sustancias que podrían tener sus efectos secundarios.
Y de todos los elementos que llevan las vacunas, quizá el más preocupante, el que más debería estudiarse un poco más a fondo, es el componente del aluminio. Las vacunas, ¿por qué llevan aluminio? Pues llevan aluminio porque el aluminio es un elemento tóxico y al ser tóxico estimula la reacción del organismo, de modo que el antígeno que va junto al tóxico pues tiene un mayor efecto y además más duradero, de tal forma que la vacuna se hace más eficaz y necesita menos cantidad de antígeno. ¿Y cuánto aluminio llevan las vacunas? Bueno, pues las vacunas llevan entre 200 y 500 microgramos, entre 0,2 y 0,5 miligramos. Es verdad que una de esas dosis de aluminio, de 0,2 a 0,5 miligramos, puede parecer pequeña, es pequeña, pero sumadas todas, dado que los niños hoy reciben pues más de 30 pinchazos de vacunas, son más de 30 dosis de aluminio, podrían, ¿por qué no?, tener su efecto perjudicial. Y el aluminio, por experimentos en animales, se sabe que produce enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, como la esclerosis múltiple, como el autismo y como la epilepsia. Y todas estas enfermedades se da la circunstancia de que por motivos que no se conocen están en aumento. Quizás sea una coincidencia y quizás sea coincidencia también que la edad típica de aparición del autismo es a los 2 años, que es el momento típico de administración de mayor número de vacunas a los niños. Si vamos a ver las instituciones científicas, todas nos dirán que las vacunas son necesarias, que los efectos secundarios son mínimos y son leves, pero claro, todas estas agencias, todos estos organismos tienen el miedo razonable a que la gente deje de vacunarse en la creencia de que las vacunas son las que han salvado a la población de múltiples infecciones. Pero también es verdad que el momento en el que se extinguieron o casi se extinguieron muchas de las infecciones actuales coincidió no solo entre las infecciones que hay vacuna para prevenirlas, sino también las que no hay vacuna para prevenirlas, como es, por ejemplo, el caso de la escarlatina. La escarlatina no tiene una vacuna, no existe una vacuna para la fiebre escarlata. Y sin embargo, es una enfermedad que prácticamente desapareció al mismo tiempo que desaparecieron pues, la difteria, la fiebre tifoidea, la tosferina y el sarampión. Todas estas otras se presupone que desaparecieron gracias a las vacunas, pero podría ser que desaparecieron gracias a otro tipo de medidas, a todos los demás avances, los avances en limpieza, en higiene, en refrigeración de alimentos, en vigilancia de los alimentos y en mayor grado de nutrición, de bienestar de la población, pues por la aparición de la calefacción, por ejemplo, y todos los demás avances. Nosotros los médicos y las matronas lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos asesorar de una forma imparcial. Imparcial quiere decir presentar evidencia basada en investigaciones a nuestros pacientes, reconocer que puede haber efectos secundarios, fomentar la comunicación abierta para que pregunten dudas, para que consulten por su cuenta, claro, evitando el sensacionalismo, pero evitando también el sesgo de huir de las emociones por el miedo que podamos tener a que la gente deje de vacunarse, por ejemplo. Hay que buscar una forma equilibrada, tenemos que estar muy actualizados en nuestra información y, ¿por qué no?, tenemos que permitir y promover el pensamiento crítico de nuestros pacientes, de nuestros clientes. Cada niño es único y las decisiones de vacunación pueden variar dependiendo de las circunstancias individuales, de la historia médica, de las alergias, de las experiencias en la familia y de muchas cosas. Nosotros debemos proporcionar información, pero debemos considerar las perspectivas culturales, las perspectivas sociales, las perspectivas familiares y respetar la decisión de los padres.
Las vacunas es un tema sensible porque no afecta solo a la salud de un individuo, sino que podría afectar a la salud de una población. Y ya desde el año 1885, en los empleados de los ferrocarriles norteamericanos ya se obligaba a que estuvieran vacunados. Pero como médicos debemos reconocer que la medicina ha cometido grandes errores a lo largo de la historia y por eso tenemos que respetar por encima de todo la decisión de nuestros pacientes sobre sus cuerpos y sobre los cuerpos de sus hijos de los que son responsables.